ustedes a mí si todo es mío? Mas dice, mas atenderé al pobre y humilde de espíritu. Miraré a aquel que pobre y humilde de espíritu. El último verso leído, después de Dios hablar de cómo los sacrificios de ellos no le iban a agradar y él no lo iba a recibir, y el pago que iban a recibir por sus abominaciones, al final Dios da la causa por qué ellos van a cosechar lo que ellos mismos han sembrado. Y él dijo, porque yo llamé y nadie me respondió y no me oyeron. Diga conmigo, no me oyeron. Diga conmigo, no me oyeron. Y quiero hablar de estos dos puntos que hemos leído. Primero, miraré al humilde de espíritu. Y segundo, llamé y no respondieron. Y quiero ponerle como tema muy brevemente, Dios nos está llamando. Diga a alguien, acércate a Dios. Y quiero contarle la historia de Israel en el desierto, o parte de ella. En Éxodo 19, después de estar caminando por 45 días en el desierto, entre abril, entre mayo y junio, ellos llegan al monte Sinaí, monte de Dios. Y dice la escritura que Dios le dijo a Moisés que subiera para hablar con él. Y Moisés sube para hablar con Dios. Y mientras Dios y Moisés están hablando, Dios le dice a Moisés, desciende y prepara al pueblo, porque yo quiero visitarlo, quiero que vean mi gloria. Y dice el verso 16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, después de que Moisés había lavado la ropa del pueblo, santificado al pueblo, dice que Dios al tercer día, como había dicho, descendió. Dios dijo, santifica al pueblo, lava sus ropas y que se preparen, que tengan expectativa, porque al tercer día yo voy a descender. Y lo voy a hacer no espiritualmente, lo voy a hacer también físicamente. Quiero que ellos contemplen el Shekinah, la nube, la gloria. Quiero que ellos observen al Dios que les sirve, al que tiene dominio en las esferas espirituales y al que tiene dominio en las esferas naturales. Sigo paro. Si hay algo que debe de saber, es que Dios nunca cambia sus planes y Dios siempre cumple lo que Él dice si nosotros le obedecemos como Él lo ha dicho. Cuando Dios dice que va a descender y te pone las condiciones de lo que debes de hacer para que Él descienda y tú las cumple, nada va a impedir que Dios descienda y hable contigo. ¿Alguien está aquí? Y yo creo que necesitamos ciertas experiencias sobrenaturales con Dios para que podamos afirmarnos más y caminar sin devolvernos hacia atrás, creyendo que en Dios todo es un sí y un amén. Entonces dice la Biblia, y al tercer día, voy rápido, cuando vino la mañana vinieron truenos, relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Parece como más pentecostal este culto, ¿no? Muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó al pueblo para recibir a Dios. Y dice, y se detuvieron al pie del monte, y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, y el sonido de la bocina iban en aumento en extremo, y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Por un minuto imagínese ese escenario, cuando todo comenzó a estremecerse y a temblar. El pueblo comenzó a mirar
la evidencia del Dios que lo había sacado de Egipto. Estaban mirando una manifestación física que le estaba dando una experiencia inolvidable. Ahora, en el capítulo 20, verso 18, dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, el sonido de las bocinas, y el monte que humeaba, y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Diga conmigo: se pusieron de lejos. Moisés los saca para acercarlo a Dios, y cuando ellos ven la manifestación se ponen de lejos y entran en un pánico y en un miedo, y deciden no acercarse a Dios, cuando la idea de Dios y Moisés era que el pueblo se le acercara. Dios quería dejar miedo, temor en el corazón del pueblo, para que ellos no pecaran, que ellos sintieran no solo el terror del impacto, sino su presencia. Y el pueblo de pronto se echa para atrás cuando debe de ir para adelante. El pueblo se aleja de la presencia de Dios cuando la idea es que se acercara a él. Dios no descendió por causa de Moisés, Dios descendió por causa del pueblo. Cuando Dios quería hablar con Moisés, lo llamaba y Moisés hablaba con Dios. Pero ese día era una experiencia que Dios le quería dar al pueblo, no a Moisés. Moisés estaba acostumbrado a hablar con Dios cara a cara, a oír la voz de Dios. Pero Dios le dijo: quiero que ellos me oigan mientras yo hablo contigo, para que ellos te crean a ti para siempre, y para que mi temor esté en sus corazones, para que ellos no pequen más. Ese tercer día estaba diseñado para dar una experiencia extraordinaria al pueblo. La tuvieron pero a media, bendito sea Dios. Y ese es el problema de Israel, de esa generación. Por eso el Salmo dice: a Moisés le mostré mis caminos y al pueblo le notifiqué mis obras. Le mostré obra al pueblo, pero a Moisés le revelé mis caminos. Porque cuando Dios quiso darle una experiencia personal a ellos, ellos retrocedieron hacia atrás. Y ese es uno de los problemas que vivimos en este tiempo, que tenemos personas muy buenas, pero dependientes del pastor y dependientes del predicador y del profeta. No quieren cavar sus propios pozos, no quieren nadar sus propias aguas profundas, quieren mantenerse en la orilla y voy para este congreso, voy para este retiro, porque allí voy a sentir la presencia que yo no sacrifiqué por ella. Cuando Dios dice: yo he descendido desde el Pentecostés para que tú me sientas, para que tú me oigas, para que tú me conozcas, para que tenga una relación. ¿Habrá alguien aquí hoy? Y le dice: y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Ahí está el problema. No querían morir. Y ese es el asunto. Tú no puedes tener un encuentro con la gloria y mantenerte vivo. Ella va a matarte. Ella va a quitarte todas las cosas que te mantienen conectado a las cosas físicas. Gracias por su entusiasmo. No quería morir. El problema de esta generación es que no quiere morir a sí mismo. Quieren tener con una mano agarrado a Dios y con otra mano agarrado al mundo. Quieren con una mano ser usado por Dios y con otra mano ser promocionado por los hombres. Con una mano quieren que Dios los use para sanar enfermos y con otra mano quieren que los hombres los exalten por haber sido usados. El pueblo temía porque no quería morir, pero Moisés no tenía miedo. Moisés sabía que Dios no había descendido para matar el cuerpo, sino las emociones y los sentimientos que conducen a separarnos de Dios. El camino a la gloria es un camino de muerte. El camino a la unción es un camino de morir al ego y a uno mismo. Y por eso en esta mañana Dios le está hablando a alguien y le está diciendo: si quieres estar conmigo, tendrás que morir primero. Tendrás que renunciar a todo. Sigo paro, mis hermanos.
Nosotros vemos este Moisés que abrió el mar rojo, que hizo milagros que nadie lo ha hecho, hermano, cosas terribles, que habló con Dios cara a cara. Pero si miramos el trasfondo de su historia, nos daremos cuenta que no fue fácil. Lo primero que Hebreo dice que por fe rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Dice que renunció a las riquezas de Egipto para recibir el vituperio y ser maltratado con el pueblo y el vituperio de Jesucristo. Moisés no conoció a Dios simplemente porque sí. Moisés tuvo que demostrar que quería más a Dios que la riqueza y que la fama y que todas las fortunas y cosas que Egipto prometía. Moisés dijo: ya no quiero ser millonario, ya no quiero ser el heredero de este trono, yo quiero a Cristo, yo quiero a Dios, yo quiero el propósito y el plan. El problema es que esta generación quiere la riqueza de Egipto y la gloria de Jehová, y a eso no va a funcionar. Tienes que renunciar a algo, tienes que morir a algo para poder capturar la gloria de Dios. Todos en un momento tendremos que renunciar. Es el secreto, no lo voy a hablar porque no hay mucho, pero es el secreto, no hay mucho tiempo. Nadie tendrá su presencia si primero no renuncia a algo. Pablo dijo: mi vida la tengo por basura. Para mí el secreto de los apóstoles no era el ayuno ni la oración, sino era una decisión de entregar su vida y perder su vida para que en ellos fluyera la vida de Cristo. Ellos no vivían. John Lake dijo eso. Cuando Dios llamó a John Lake, no le voy a explicar la historia, uno de los más usados de este país del mundo, fue el que llevó el poder a África de verdad. Cuando Dios llamó a John Lake, él tenía un negocio de vender casas y de cosas así. Hace 100 años, 100 y pico de años atrás, él tenía $100,000 que había ahorrado en los bancos ahí en Chicago y tenía un negocio grande. Cuando Dios lo llama, él decide sacar todo el dinero del banco y regalárselo a las iglesias, y se quedó sin nada. Y le dijo Dios: ahora comencemos de cero. Él dice que el bautismo más poderoso de la iglesia, el secreto de la iglesia primitiva, no era el hablar en lenguas, ni eran los milagros ni la sanidad. Dice él que el secreto más poderoso de la iglesia primitiva era el bautismo contra el egoísmo. No tenían nada suyo, habían perdido el interés por esta vida porque anhelaban una vida mejor. Y Hebreo 11 dice que Abraham, Moisés y ellos saludaban de lejos la ciudad, y dice que no querían nada en este mundo porque anhelaban un galardón mayor, anhelaban un estilo de vida que solo Dios se la podía dar. Tú puedes brincar, puedes saltar, puedes ungirte, puedes hablar en lengua, pero hasta que no renuncia a algo, no tendrá la gloria de Dios fluyendo en tu vida. Alguien diga aleluya. Cuando William Branham fue usado en California, le trajeron una mujer con un diagnóstico de cáncer renunciado por los médicos, la desahuciaron, y dijo: llévala que en 3 días se muere. La cargaron y la llevaron donde estaba ese hombre, le pone la mano y en una visión él dice: yo veo que tú en unos pocos días estarás comprando ropa porque el cáncer se va a desaparecer. La mujer no podía ni valerse por sí sola ni caminar, y de pronto fue curada y sanada milagrosamente. El esposo era un hombre rico en California, estoy hablando en los años 40, y le hizo un cheque y le dio $1 millón en los años 40. No estoy hablando que serían 20 ahora. En los años 40, $1 millón. Mire, esto es por agradecimiento de lo que Dios hizo. Y el Señor, y él dijo: no, si yo tomo ese dinero, van a creer que tú pudiste comprar esta sanidad. Yo no lo quiero. Y prefirió montarse en su carro, y no tenía ni para echar gas, ni para siquiera para llevar a su esposa, y se fue manejando por fe de California a Kentucky, a Indiana, por fe, pero no tomó el dinero. ¿Sabe lo que te dice eso? Estaba muerto, no andaba buscando fama, no andaba buscando dinero. La gloria es para aquellos que mueren.
Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Y le respondió Moisés al pueblo: no teman, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequen. Entonces el pueblo estuvo de lejos, pero Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Tú no debes de correr porque todos corren. La mayoría en este momento no tiene la razón. Mientras una generación se echaba hacia atrás, un hombre caminaba hacia adelante. Mientras todo el pueblo decía devolvámonos y se alejaban de la presencia de Dios, Moisés se acercaba a ella. Dios está levantando un Moisés que no se va a medir por la opinión de la multitud, que camina bajo la opinión de la Escritura y la palabra de Dios. Todo lo que Moisés hizo fue por fe, hermano. Diga conmigo, por fe. Estamos hablando de una serie creciendo en fe. El segundo elemento más importante de la Biblia, del Evangelio, del reino, es la fe. El primero es la palabra, porque todo procede de la palabra. Dile a alguien: tiene que acercarte. Dios le dice a Moisés y le dice al pueblo: ahora pues, si diere oído a mi voz y guardare mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios quería que Israel, esa generación, fuera su especial tesoro. Lo único que Dios le estaba pidiendo al pueblo era: atiendan mi voz. Dios promete hacerlo su especial tesoro si ellos le hacen caso a lo que Él dice. El detalle es atender la voz de Dios, obedecer lo que dice Dios. Me hace el tesoro de Dios cuando camino y atiendo su palabra. Isaías dice: yo miraré al que atiende mi palabra. Y dice Isaías 66: no me impresionen con vaca ni con sacrificio, ni siquiera el templo de Salomón me impresiona, porque mía es toda la tierra. Nada de lo que ustedes hagan me impresiona. Lo único que quiero es que atiendan mi palabra, que escuchen mi voz, que caminen de acuerdo a lo que yo he hablado. Dios no te diseñó para que te dirija un profeta. Dios te diseñó para dirigirte Él mismo. Él quiere que escuche su voz. Si usted quiere, alábelo. Y si quiere, tráguese la alabanza. Pero la palabra de Dios va a traer efecto en el corazón de alguien hoy. Alguien va a cambiar de dirección. Sigo paro. Dios quiere que lo escuche. Y Él va a abrir tu entendimiento. Él va a abrir tus oídos espirituales. Dios quiere que tú y Él hablen. Él te trajo hoy para anunciarte: tú puedes ser mi especial tesoro. Tú puedes ser mi especial tesoro entre toda la tierra. Yo te puedo hacer especial si tú me haces especial. Yo te puedo oír si tú atiendes mi voz. Yo puedo hablar contigo si tú quieres escucharme a mí. Yo te puedo hacer mi especial tesoro. No importa el idioma ni de qué país. A Dios no le importa eso. Dios dice: si atiende mi voz, yo abriré camino delante de ti. Si atiende mi voz, yo venceré a tus enemigos por ti. Si atiende mi voz, yo supliré todo lo que os hace falta. Oh, tengo que terminar ya. Shamalaya Kimalaba Shama. En el nombre del Dios viviente, hoy se abre el oído de alguien aquí. En el nombre del Dios vivo. Yo prediqué el domingo pasado bajo el tema: no cambie tu futuro. Y le voy a decir algo. Literalmente hay gente cambiando su destino. Y en la Biblia está lleno de eso.
toman decisiones que no se parecen a lo que Dios dijo y terminan un final que Dios no planeó para ellos. Entonces hay una confusión entre el pueblo cristiano pentecostal. Si Dios lo dijo, va a suceder. No, porque hay muchos textos bíblicos que Dios dijo y no sucedió, que Dios mandó y no se manifestó, porque Dios le dio al hombre algo de lo cual Juan Maní dice, ese escritor chino, dice que Dios está pagando un alto precio, sufriendo por haberle dado libre albedrío al hombre, porque la voluntad de Dios no se puede hacer al menos que la voluntad del hombre no se rinda. Por eso hoy en día hay millones cayendo al infierno, porque tienen voluntad propia. La de Dios es que todos se salven, pero ellos deciden si quieren o no, porque no quiero que nadie perezca, sino que todo que. Esa es la voluntad de Dios, pero por ellos tener voluntad propia, y Dios no la viola. Por eso tú ves a Dios mirando a Eva, oyendo al diablo, y Dios no interviene, porque Él quiere que Eva, Él le dio voluntad a Eva, como le dio voluntad al diablo. Por eso el diablo decidió ser diablo, y por eso los ángeles decidieron irse con él, porque Dios no es un dictador. Dios te ha dado voluntad, tú decides. Por eso Él dice: si oyere atentamente mi voz, entonces yo voy a hacer lo que quiero hacer. Alguien tiene que gritar: voy a rendir mi voluntad a la voluntad del Señor del cielo. Puedes cambiar tu futuro. Y no voy a invertir mucho tiempo allí porque es mucho. Yo conozco gente que están viviendo lo que Dios no diseñó para ellos por decisiones que tomaron ellos. Puedes cambiar tu futuro, no el de Dios. El de Dios siempre es el mismo. Pablo dice en Gálatas y en las cartas, él dice: yo escogido desde el vientre de mi madre, escogido para predicar a los gentiles. Yo fui escogido para revelar o a los que lo quiebran para que se multipliquen. Dios te escogió en este tiempo para ser uno de los siervos y siervas de Él. ¿Cuál es la diferencia? Mientras Moisés hablaba con Dios, el pueblo oía la voz, pero Dios hablaba con Moisés. Mientras el pueblo miraba el fuego y miraba el estruendo, Moisés estaba dentro del fuego y dentro del estruendo. Mientras el pueblo miraba ese impacto y esa nube espesa y decía: wow, qué linda se ve, Moisés estaba dentro de ella. Entonces este es el punto de mi mensaje. Dios te trajo aquí para que ya no la mire la nube. Dios te trajo aquí para que entre en ella. Dios te trajo aquí para que no sea un miembro normal, sino para que sea parte de los instrumentos que hacen avanzar el reino de Dios en la tierra. Dios no te sacó de las tinieblas a la luz para que esté en un banco, una silla sentado. Dios te trajo para que te una a un equipo, te una a una predicación, a un evangelismo, un equipo de evangelismo, de célula, de intercesión, de radio, de algo. Dios te trajo para que seas parte del plan de Él. Sacúdete ese polvo de no puedo, de no sé. Si no sabes, estudia. Si no lo entiendes, pregunta, pero no te quedes sentado ni sentada. Dios quiere darle utilidad a tu vida. Alábalo porque Él está aquí. Dios te trajo para que entre en la nube. Alguien tiene que decir amén. Prepárate, porque aleluya, tú puedes escribir el próximo libro que impacte al mundo. Pero es una decisión. Tú decides si quieres que te dé pescado todos los días o te dé una caña de pescar y te enseña a pescar. Tú decides. Estaba en el área de Oklahoma. Oklahoma era o Seattle, no recuerdo la historia bien. Y dos hombres fueron a ver a William Branham. No fueron dos veces, nada más fueron una vez y lo vieron.
Porque hay gente que tiene tanta hambre de Dios que no hay que enseñárselo dos veces. Y los dos fueron frustrados, turbados. El primero o el segundo fue a Allen. No le puedo contar la historia de Allen, pero en Estados Unidos nadie hizo los milagros que hizo Allen en Dios. Era demasiado sobrenatural. Todavía están en YouTube los videos de él. Escúcheme, él sale del área de Colorado y sale perturbado, porque él tenía ese fuego de predicar y ganar alma. Oiga esto, y había una radio, la radio existía, había una radio, y él quería rentar un programa para ganar alma, y los diáconos, los líderes se reunieron y dijeron que no, y lo agarraron y lo amarraron. Cuando él se vio así, dice la historia, la esposa dice que él se deprimió, porque él quería avanzar y crecer, y ellos tenían miedo. Dice que a las 2 o 3 semanas renunció al pastorado. Digo, no puedo ser pastor aquí. Y dice la esposa que se fueron y duró 3 días durmiendo, que no despertaba. Era tanto el desánimo y la lucha que duró 3 días sin despertar. Pero cuando despertó, él comenzó a decir: yo anhelo a Dios. Él decía: yo he visto cosas, pero tiene que haber más. Y él escuchó de William Branham y fue a la campaña y se sentó allí. Y dice él que él vio, él dice: yo vi a Jesús de nuevo en este país moviéndose. Yo vi milagros que cuando él salió de allí, él salió llorando y impactado, porque nunca había visto lo que vio, y le dijo a Dios: yo necesito esto. Y luego Dios le dice: tú quieres el poder, te va a costar. No le puedo contar la historia, pero se cerró en el closet de su casa, intentaba ayunar, y cuando el hambre le daba, rompía las puertas pidiendo comida. Y la mujer le decía: muchacho, ¿cuándo vas a aguantar? Y un día se encerró y no salió, y la comida se quedó y no salió, y la mujer dijo: algo está pasando. Dice que estando allí en ese closet, del pronto del techo vino una luz brillante, y le digo: yo soy el Señor. Y comenzó a hablarle las condiciones, a decirle: deja esto, deja esto, deja esto, muere a esto, muere aquí, y luego tendrá el poder para sanar a los enfermos. Y dice que él dijo: Señor, perdóname, ¿me puede dar un tiempo, unos minutos? Dime, déjame buscar un lápiz y escribir lo que me está diciendo. Y él buscó un lápiz entre las cajas viejas, encontró un lápiz, con los dientes le sacó punta y agarró un pedazo de cartón, lo rompió y dijo: Señor, vuelve desde el principio a esto, y lo escribió. Alaba a los que viven. La última parte era algo personal que Dios no le agradaba, y él dijo: nunca se lo diré a nadie. Agarró la lista y solo le presentó a su esposa lo que ella podía leer. La última parte no, eso era de él. Y cuando salió con el pedazo de cartón, un hombre humilde que iba a impactar al mundo, la esposa le dijo: Dios estaba contigo en ese closet, se ve que tu rostro ha cambiado. Y dice que luchó contra el diablo para cumplir la lista de Dios, pero cuando cumplió la lista paso por paso, los ciegos comenzaron a sanarse, porque Dios siempre cumple. Si nosotros obedecemos, Dios cumple. Déjeme decirle más, que el Espíritu de Dios me impulsa a hablar más. Shama. Dime, ¿quieres ser de los que reciben el pan o quieres ser de los que lo quebrantan? No, se lo voy a repetir. ¿Quieres ser de los que reciben el pan o quieren ser de los que lo reparten? Alguien tiene que entender que si está aquí en esta mañana es porque Dios lo quiere hacer repartidor del pan. Otro hombre, Virginia, llamado, yo lo conociese. Tuve la dicha en Dios de alcanzarlo antes que se muriera. Este hombre, Teleosma, se fue con su esposa, jovencito y muy animado, a predicar el evangelio a la India, a los musulmanes, a los hindúes. Predicó por meses, pastor, por meses, con un corazón hambriento, pero no le hacían caso.
Los hindúes le decían: si tu Dios existe, levántese ese paralítico que está ahí. Si tú lo haces, yo creo en tu Dios. Pero mientras tú no me des evidencia de su poder, yo sigo creyendo en Buda. Predicó por meses y no se ganó a nadie. Se fue decepcionado de la India, era de las asambleas de Dios. Se fue decepcionado, vino de los hindúes y llegó aquí a Oklahoma, destruido, desanimado. Decía él: no basta con predicar, tienes que haber poder. Estoy hablando de un hombre que fue a Puerto Rico y sacaron furgones de silla de ruedas de los estadios. No estoy hablando de gente que finge 2 o 3 milagritos. No, por Dios, hemos perdido como la esencia. Estoy hablando de gente que el país temblaba, que paraban el país. Óigame, y él estaba totalmente destruido, sin ánimo, y se dio cuenta que no podía predicar el evangelio si no tenía encuentro con Dios, si no tenía experiencias profundas, reales. El evangelio se predica con poder. Escuche esto. Anunciaron una campaña con William Branham y él le dijo a su esposa: vamos a ir, porque se escuchaba de las cosas extrañas que hacía Dios con este hombre. Y dice él que cuando él llegó, él dice: yo vi el evangelio materializado delante de mí esa noche. Yo vi una niña ciega de nacimiento ser curada delante de mis ojos. Y dice: yo lloraba mientras miraba a los sordos. Era ese hombre cuando se movía, y él todavía lo testifica. De YouTube, búsquelo. Telly Osman habla de William Branham. Él dice: yo lloraba y oí una voz que me decía: tú puedes hacer eso. Yo te llamé a caminar allí. Dice él que cuando él salió de esa cruzada, iba todo el camino, él y su esposa llorando y diciéndole a Dios: esto es lo que necesitan los hindúes, esto es lo que necesita India. Y dice que se tiró en el suelo en la casa y no durmió en la cama, y lloraba y decía: Dios, yo quisiera tener esto. Dice que en la mañana, ya de todo el día tirado en el piso, en la mañana, en la tarde, dice que él abre los ojos y ve a Jesús suspendido en el aire delante de él, literal. Y le digo: Telly Osman, yo te quiero usar a ti también. De ahí comienza un ministerio tan poderoso. El Señor le habló y le dijo: vuelve a la India, pero ahora vuelve con mi poder. Se embarcó y se fue con su esposa, y ahí están las fotos de él. Por Dios, hemos olvidado a los gigantes de la fe. Y él viaja. Hay un testimonio cuando él está predicando. Hay un hombre, no me acuerdo cómo era que le llamaban, era un paralítico que las piernas las tenía todas dobladas y se arrastraba en el barrio todo el día, casi 30 años. Y cuando él está predicando, le dicen: si tu Dios existe, que ese hombre se pare. Y él dice que él estaba predicándole a la multitud, cuando de pronto, esto fue lo que sucedió, cuando de pronto el hombre que estaba allá entre la multitud arrastrándose, Jesucristo se le paró al frente, lo tocó y le enderezó todos los pies, los 2 pies, las 2 piernas. El hombre dio un brinco, salió corriendo a la plataforma y le gritó a la multitud: Jesucristo es real, no Mahoma. Y ahí comenzó el gran ministerio de este hombre que impactó al mundo y ganó miles y miles de almas. Menciono esto porque Dios no quiere que nos conformemos. ¿Cuál es la diferencia? Ya quiero terminar, entre Israel y el pueblo. Los israelitas tenían miedo de Dios. Sin embargo, Moisés no le tenía miedo. Los israelitas se apartaron de Dios mientras Moisés se acercaba a él. No pudieron soportar la majestuosa presencia de Dios mientras Moisés no podía vivir sin ella. Gracias por su entusiasmo. Por lo tanto, el pueblo permanecía a cierta distancia mientras Moisés estrechaba distancia con Dios, se acercaba. Mientras el pueblo se alejaba, Moisés se acercaba. Dios se acerca a los que se acercan y se deja hallar de quienes los buscan. ¿Por qué Dios ese día solo habló con Moisés
y no con el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo nunca respetó oír a Dios, nunca prestó oído para oír a Dios y obedecerle. Dios quiere hablar con los que quieren obedecer. Dios quiere darle fe a los que creen que van a haber milagros. La voz de Dios va a venir a aquel que la quiere oír. Dios no está en oferta. Él solo se deja hallar de quienes lo buscan. Dios nunca se deja encontrar de aquello que no le interesa encontrarlo. Sigo paro. ¿Por qué Dios nunca habló con el pueblo sino con Moisés? Porque el pueblo deseaba sus milagros, pero no sus mandamientos. Oír a Dios es comprometerse con Él y con su palabra. Dios quiere hablarte a ti si tú quieres escucharlo a Él. En este momento así de quietud, el poder de Dios está aquí. La presencia del Señor del cielo está sobre este lugar. Pero esa presencia se deja sentir en lo que la anhelan sentirse. Alguien tiene que alabar a Dios. Dios le quiere hablar al que le preste oído para escucharlo. Y termino con esto. Acerquémonos pues a Dios. Dios quiere que tenga experiencia con Él y con su palabra. Dios no quiere verte una vida seca. Y ni siquiera a Dios le interesa que como predicador sepas lo que debes de hacer. Dios siempre te va a llevar por camino donde tú tendrás que depender de Él siempre. Cuando sabes lo que vas a hacer en el púlpito, es porque estás dejando de tener conexión con Dios. Tú solo sabes lo que vas a hacer en el púlpito después de haber pasado tiempo con Él. Él te revela lo que hay de hacer. Lo que estoy tratando de decir es que los profesionales de los púlpitos no cargan gloria, cargan información. Necesitamos entender que Dios necesita tartamudo para hablar bien. Alguien tiene que entender eso aquí. Por eso es que vemos un Pablo que, a pesar de ser criado a los pies de Gamaliel y tener toda la sabiduría, todo lo tomó y lo tiró a un lado. Y Dios lo llevó 3 años al desierto a desaprender para aprender. Y él dice: todo lo tengo por basura y todo lo he perdido por conocer a Cristo, por tener revelación de Él. Muchas veces la mejor forma de aprender es dejar de aprender. Gracias por su entusiasmo. Y rendirse al Espíritu de Dios y a la palabra viva, y comenzar a ser enseñado por la palabra de Dios, por el Espíritu y por maestro que Dios unge con esta enseñanza. Alguien diga aleluya. Dios te va a deshabilitar para luego habilitarte. Y lo voy a repetir: Dios necesita tartamudo para poder hablar bien. Porque en cuanto el hombre pone su voluntad, daña la de Dios. El hombre debe de rendirse. Aleluya. Por eso dice que no es con fuerza ni es con ejército, es con mi espíritu, ha dicho el Señor del cielo. Dios te trajo para hacerte entender que tus recursos no son necesarios, que son lo de Él en ti. Porque por fuerza tuya no puede, pero con fuerza de Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Despierta, porque Dios quiere hacer cosas temibles. Sigo paro. Escucha esto y termino. Muchas veces la mejor forma de crecer es parándose. Muchas veces la mejor forma de avanzar es sentándose. Pero el hombre que busca fama no entiende esto, sino que entiende que debe de estar en las redes todos los días y que debe de estar en campaña todos los días.
Porque le han enseñado que para avanzar tiene que tener un like diario. Es un problema. Aunque el filo de su hacha esté boto, la gente tiene la idea que mientras esté en movimiento está avanzando. Y hay gente en movimiento y no está avanzando. Marco Brunet me contó una parábola, una historia. Y ahí yo entendí la causa por la cual él se aleja de las redes. Él necesita tiempo para encontrarse más profundo con Dios. Uno debe de entender cuando es tiempo del escenario y cuando es tiempo de oscuridad. Cuando es tiempo de estar aquí, cuando es tiempo de estar solo. Habían dos personas con dos hachas tratando de cortar árboles. Un joven de unos 25 años y un anciano de unos 60. Tranquilo, Lemo era más viejo que nosotros dos. De 60. Y el jovencito con esa impetuosa, esa fuerza, tomó su hacha y comenzó a cortar algo, tala un árbol, dale con fuerza. Y comenzó a hacerle el hueco para tumbarlo. Pero entonces el viejito se sentó y cosió una lima y comenzó a limar su hacha. 40 minutos el joven cortó 2 árboles y solo miraba al viejito y le decía: pérdida de tiempo. Mientras tú estás afilando el hacha, yo estoy cortando árboles. Para el joven, el viejito estaba atrasándose, no estaba haciendo nada. Pero lo verdadero era que estaba haciendo más que el joven. Porque mientras el joven con su hacha bota tiene que meter más fuerza, el viejito está limando para usar menos fuerza. Cuando aquel anciano se levantó, tumbó 5 árboles en menos de 10 minutos. Lo que al joven le llevó 3 horas, el viejito lo hizo en 10 minutos. Estoy arreglando la parábola yo. 10 minutos, sigo paro. ¿Qué significa eso? Que muchas veces el hecho de que estemos sentados no significa que no estemos haciendo nada. Posiblemente la manera más fácil, la manera más fácil de Dios construirte es cuando tú te sientas. Cuando tú te sientas a ser ajustado. Cuando tú te sientas a ser afinado, cuando tú te sientas a animar tu mensaje, cuando tú te sientes a escudriñar, a estudiar, a dejarte discipular, a tener carácter. Y mientras otros están en las redes y que tienen 3000 views y que tienen esto, y tú afilándote, aunque te lleve 5 años, sigue afilándote, porque el día que te pares, lo que ellos no han hecho en 5 años, tú lo vas a hacer en 1 semana, porque irá afilado con la gloria de Jehová. ¡Oh, gloria! Yo siento que la palabra del pastor Lemu que trajo de Dios y la que tú estás recibiendo es Dios afilándote, porque vienen los días donde Dios te hace más efectivo que todas las cosas. Así de pie, escucha esto. No, siéntate otra vez, que ya no vamos. Dile, tú vas a salir afinadito de aquí, afiladito. Tú vas a salir de aquí con el deseo de buscar a Dios, con el deseo de oír la voz de Dios, con el deseo de correr, pero en el Espíritu Santo. Shema la bakima shama y masaya. Siéntese que ya voy a terminar. Usted sabe las veces. Yo no puedo decir esto, pero lo tengo que decir. Las veces de cruzadas que usted ni siquiera oye, se imagina, donde hay 5 o 10 mil personas y de pronto Dios me dice: no subas, manda a fulano. Y ¿cómo es posible tanta gente que va de ahí? Porque Dios quiere que yo me siente y comience a afilarme. Y a veces el estar sentado no significa que no está haciendo nada. De hecho, puede ser que sentado esté avanzando más que los que están parados. Porque hay gente parando, repitiendo mensajes de Google, disfrazándolo o traduciéndolo del inglés al español. Como la gente no entiende inglés en El Salvador o en Honduras, simplemente lo traduce y dice: ¡qué revelación! No, son traductores de mensajes, no son predicadores. Pero hay gente que está, ay, Dios mío, yo no sé si sigue o pare. Hay gente que están afilando el hacha, porque vienen con afilado. Vienen afilados.
Oh, gloria a Dios. Siéntese un minuto que nos vamos. Siéntese que lo quiero afilar sentado.